vamos a estudiar el tema de las derivadas e integrales sobre vectores y escalares. Para eso necesitamos introducir lo que se llaman campos escalares y vectoriales, que son también llamados funciones escalares y funciones vectoriales, porque eso es lo que son. Son una función que asigna a cada punto del espacio un vector o un escalar. Por ejemplo, podemos ver va de R2 a R y es x cuadrado más y cuadrado. Yo puedo hacer una gráfica, ¿verdad? Poniendo en 3 dimensiones, escogiendo un eje como el valor de mi función y graficar la superficie que me da todos los valores sobre este plano. O bien yo puedo tener sobre ese mismo plano una escala de colores que me dice cuál es el valor aproximado en cada punto de mi plano. Por ejemplo, si yo escogiera este punto está en amarillo, amarillo está entre 2 y 4, entonces aproximadamente es entre 2 y 4. Los campos vectoriales asignan a cada punto del espacio un vector. Este va de R2 a R2. Si estuviéramos en R3 sería de R3 a R3. ¿Verdad? Y a cada punto del espacio le asignan un vector, como por ejemplo podemos ver aquí. A este punto yo le asigno este vector según esta regla, ¿verdad? Otra forma de escribir un campo vectorial es escogiendo sus componentes, ¿verdad? O bien yo lo puedo escribir con los vectores unitarios. Yo puedo visualizar el campo vectorial como vectorcitos pegados a cada punto del espacio, o yo lo puedo visualizar como líneas de flujo. ¿Qué simbolizan estas líneas de flujo? Simbolizan la dirección del campo vectorial en cada punto. Y ahora, ¿dónde está la información de la magnitud? Pues qué tan unidas están las líneas una respecto a la otra me dice qué tan alta es la magnitud del vector en ese punto. Esto se puede generalizar a 3 dimensiones, ¿verdad? Pero en 3 dimensiones es mucho más difícil de visualizar. Pues necesitamos, al menos en este caso, necesitaríamos 4 dimensiones. Y en este caso necesitaríamos un cubo de colores que van a bloquear los colores que están detrás del cubo. Y para este caso, pues 3 dimensiones se puede hacer, pero solo si los vectorcitos son bien pequeños. Entonces también es un poco difícil de visualizar, aunque sí se puede. Una cualidad importante es que las funciones escalares y vectoriales se comportan como escalares y como vectores, pues su resultado es un escalar y un vector. Pero sí con el detalle de que tienen una variación en el espacio. Ok, nos vamos a enfocar en la variación espacial, sin embargo también es bueno mencionar la variación temporal, que es cuando la función depende del tiempo, además de depender del espacio. Por ejemplo, en este caso, bueno, esta v es una constante para que las unidades sean coherentes. Una nota adicional, ¿verdad? Es que la variación en el tiempo, existen dos variaciones, que es la variación total, que consiste en la variación local, que es la derivada parcial respecto al tiempo, más la variación convectiva, que es la variación debido a cambios en mi posición, ¿verdad? Si yo cambio mi posición respecto al tiempo, pues yo también voy a recibir un cambio, pero ese cambio va a ser el cambio convectivo, debido al movimiento en el campo. Podemos hablar ahora de la variación espacial, nada más, nos vamos a concentrar en eso y para comenzar, vamos a ver el diferencial total, que es la variación en todas las direcciones de la función. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el plano XY, ¿verdad? Pues yo voy a tener una variación en la dirección X y una variación en la dirección Y. Si yo tuviera las 3 dimensiones, yo voy a tener una variación en X, una variación en Y y una variación en Z, que cada una me va acertada por la derivada parcial en esa dirección. Entonces la variación total, ¿verdad? Es un producto entre las derivadas parciales por los diferenciales que me dicen cuánto me estoy moviendo yo en cada dirección. Ahora podemos definir, ¿verdad? Estos dos aparatos que van a ser el vector desplazamiento, que es básicamente el vector de diferenciales cada uno en su dirección correcta, y el operador nabla, que es en cada dirección yo pongo el operador de derivada parcial. ¿Ok? Si yo hago estas dos definiciones, yo puedo escribir el diferencial total de esta manera sencilla, en la cual yo tengo el producto punto de el vector desplazamiento por el gradiente de phi, ¿verdad? Entonces, esto es un vector que me dice las variaciones espaciales y este es un vector que me dice en qué dirección yo me estoy moviendo para medir las variaciones espaciales. Ahora bien, vale la pena hablar de ese nabla que introducimos en la parte anterior. Nabla no es un vector, aunque esté escrito en componentes, ¿verdad? Recuerden que como se escribía era en la dirección X, la derivada parcial de X, más en la dirección Y,
la derivada parcial de y más en la dirección z, la derivada parcial de z, ¿verdad? Está escrito con componentes como si fuera un vector, pero no es un vector. Es un operador diferencial vectorial. ¿Qué significa eso? Vectorial que tiene varias direcciones sobre las cuales opera. Operador diferencial que opera sobre una función y devuelve su derivada. Entonces, aquí podemos ver dos ejemplos, ¿verdad? De la gran diferencia que hace esto. Vemos que nabla phi es un vector porque nabla ya operó sobre phi. Entonces, un operador diferencial vectorial cuando opera sobre un escalar lo vuelve un vector. Y ahora este sigue siendo un operador diferencial vectorial porque vean que al frente de nabla no hay nada sobre qué operar. Entonces se vuelve como nada más. Es básica, esto no es diferente de llegar y decir dos veces la derivada respecto a x, ¿verdad? Aquí está el operador diferencial y aquí hay un escalar enfrente. Sigue siendo un operador diferencial vectorial porque no ha operado, pero claro, si yo llego y hago esto, aquí ya nabla operó sobre phi y esto ya se volvió un vector. Esa es la cualidad de los operadores diferenciales vectoriales. Necesitan de operar sobre algo. Sabiendo que el operador diferencial vectorial necesita de algo sobre qué operar, vamos a empezar con el gradiente, que es la forma más sencilla en la que puedo operar. El gradiente es simplemente la aplicación directa de nabla sobre una función escalar y genera un vector llamado el gradiente de phi. Por ejemplo, en este caso que mi función escalar se llama phi. Noten que es un vector, ¿ok? Porque el operador diferencial vectorial hereda su propiedad vectorial al gradiente. Y por ser vector tiene una dirección que en este caso es la dirección de máximo incremento de la función escalar phi. ¿Verdad? Uno puede hacer esa demostración súper sencillo, recordando que el diferencial total se puede escribir como un producto escalar y que el producto escalar se puede escribir de esta manera: la magnitud del gradiente por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo, y sabemos que si el ángulo es cero, ¿verdad? Es paralelo al desplazamiento y por lo tanto en esa dirección es el máximo incremento de phi. El gradiente entonces es una herramienta muy útil para saber la variación de un campo escalar porque me dice dónde es la máxima variación, y no solo eso, también si yo tengo la dirección perpendicular me dice cuál es una dirección en la cual no hay variación del todo. Muy bien, ahora vamos a ir al otro lado completamente opuesto del cálculo, que serían las integrales. Ya vimos una derivada vectorial, ahora vamos a ver una integral vectorial que va a ser la integral de línea. La definición de la integral de línea es esta, en la cual yo tengo un vector, yo tengo el vector desplazamiento y voy a hacer un producto punto de ellos y los voy a integrar sobre una trayectoria. La trayectoria está indicada usualmente sobre el plano o sobre el espacio 3D y pues tiene un punto de inicio y un punto final. ¿Ok? Una noción muy importante es la trayectoria cerrada, que es más bien cuando el punto de inicio y el punto final son el mismo. Entonces este punto sería tanto el inicio como el final. Y cuando eso sucede, usualmente en el símbolo de la integral se pone un círculo para recordar que es una trayectoria cerrada. Para encontrar el significado de la integral de líneas, vamos a utilizar esto como ejemplo, en la cual yo tengo un campo vectorial, ¿verdad? Que está dibujado con rojo. Y tengo una trayectoria que está dibujada con azul, ¿verdad? Ahora, sobre esta trayectoria, ¿verdad? Vemos que ponemos varios puntos como ejemplo, en los cuales ponemos el vector desplazamiento, ¿verdad? En cada punto de la curva. Vemos que el color morado también sigue siendo el campo vectorial, pero solo evaluado en este punto. Podemos ver que en este caso son paralelos y en este caso, por ejemplo, son perpendiculares. Eso lo que simboliza es que la integral de línea va calculando qué tan alineado está el campo vectorial a la trayectoria. Y ahora las aplicaciones de esto, ¿verdad? Pueden ser que si yo tengo una trayectoria que es circular, yo puedo averiguar qué tanto está circulando el vector o el campo vectorial en ese punto. Porque si da un valor alto, eso significa que los vectores usualmente estuvieron alineados a el círculo, ¿verdad? Si da 0, eso significa que siempre que había un vector alineado, había uno que estaba alineado en la otra dirección o que simplemente nunca estuvieron alineados.
Entonces, esa es la utilidad de la integral de línea, ver qué tan alineado está un campo vectorial a la trayectoria que yo especifique. Un caso especial de la integral de línea es cuando mi campo vectorial es un gradiente, porque en ese caso recordemos que el diferencial de una función es igual a esto que tenemos aquí. Por lo tanto, yo nada más sustituyo el diferencial y la integral de un diferencial es simplemente la función evaluada en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial. ¿Ok? Entonces, este es el primer teorema, que es el teorema del gradiente, que me dice que si el vector que estoy integrando en una integral de línea es un gradiente, pues la integral no depende de la trayectoria, solo depende del punto inicial y del punto final. Como caso especial, si el punto inicial y el punto final son iguales, esto y esto van a ser iguales, por lo tanto va a dar 0. Ahora veremos otro tipo de integral para poder introducir otro tipo de derivada. En este caso lo estamos haciendo al revés, ¿verdad? Primero vamos a introducir la integral de superficie para ver otro tipo de operador diferencial. La integral de superficie es un vector que está en un producto punto con el vector de superficie, ¿verdad? Que en coordenadas cartesianas es dado por esto que tenemos aquí. Noten que en la dirección z vamos a tener de x de y. En la dirección x vamos a tener de y de z. Y en la dirección y vamos a tener de z de x. O sea, el área perpendicular a la dirección en la que yo estoy, ¿verdad? Si este es y, esta área es xz, ¿verdad? Entonces, ese es el vector de superficie, un vector normal a la superficie que está describiendo. El dominio de integración de esta integral es una superficie, ¿verdad? Y tenemos también el caso especial que si la superficie es cerrada, o sea, que se encierra por completo a un volumen sin ningún borde, por ejemplo, si yo tengo la superficie de una esfera, ¿verdad? Pues yo nada más no voy a tener ningún borde, ¿verdad? Y también podemos ver que estamos encerrando a la esfera completamente. Una forma de escribir eso, ¿verdad? Es en lugar de escribir la superficie, yo escribo el símbolo de derivada parcial por el volumen que estoy encerrando. Eso es lo que significa este símbolo, que es en la superficie que encierra el volumen V. Ahora, ¿cuál es el significado de la integral de superficie? Muy bien, aquí yo puse varios vectores de superficie, ¿verdad? Y un campo vectorial de color rojo de nuevo. Y vamos a analizar cuánto da cada uno de estos, ¿verdad? Vean que cuando el campo vectorial perfora la superficie de manera paralela al vector normal o bien perpendicular a la superficie, vemos que el producto punto da su valor máximo. Pero vemos aquí en este caso que la superficie más bien, su vector normal es paralelo al vector, que en este caso daría 0. Entonces el significado de la integral de superficie es que tanto un vector perfora la superficie. Por lo tanto, si yo pongo una superficie, por ejemplo, esto es un tubo, y yo pongo una superficie aquí, la integral de superficie me dice qué tanto está fluyendo el vector a través de esta superficie. Y ese es el significado de la integral de superficie, que tanto un vector fluye a través de la superficie sobre la cual estoy integrando. Vamos a demostrar un teorema integral bastante importante que es el teorema de Stokes y lo vamos a hacer paso por paso. Primero vamos a comenzar integrando sobre un cuadradito cuyo ancho es delta x y cuyo alto es delta y, limitado en el plano xy. Para hacer eso vamos a calcular la integral de línea alrededor de este cuadradito y para poder realizar eso necesito dividir en 4 integrales mi trayectoria, ¿verdad? Esta línea, esta línea, esta línea y esta línea. Aquí podemos ver cuál es el resultado de hacer el producto punto de cada una de esas integrales. Vemos que a punto de r de 1 a 2, pues de 1 a 2 vamos a tener que el vector desplazamiento va a ser igual a de x nx, ¿verdad? De 1 a 2. Y por eso es que cuando yo hago a punto de r, me queda solo el componente x. De manera similar, en 2 a 3, porque de 2 a 3 es de y. ¿Ok? De 3 a 4, más bien, ahora vamos en la dirección x negativa. Entonces sería
de R igual a menos de X en X. De aquí sale el menos. Y de 4 a 1, pues vamos hacia abajo en Y, por lo tanto de ahí sale un menos. Y noten también que es el componente Y el que me interesa. Ahora bien, el paso que sigue, vamos a aproximar el valor de estas integrales. Para eso vamos a tomar como ejemplo esta, la que va de 1 a 2 de AX de X. Para esto yo voy a tomar el valor medio en la trayectoria de 1 a 2 de AX. Y noten aquí que este punto, ¿verdad? El punto medio tiene coordenadas X, ¿verdad? Pero tiene en Y, sería Y menos delta Y medios. Y podemos ver que eso es lo que tenemos aquí. Y ese valor medio lo multiplico por la longitud del intervalo de 1 a 2, pues el ancho es delta X, por lo tanto lo multiplico por delta X. De manera similar para todos los demás. Y luego los 1, ¿verdad? Por eso los puse de colores diferentes. Y noten que esta es la definición de la derivada parcial respecto a Y de AX. Pero tiene un menos enfrente, ¿verdad? Entonces por eso aquí sale con menos. Y noten que esta es la definición de la derivada parcial de AY respecto a X. Y por lo tanto lo pongo aquí. Noten que cuando yo hago delta X tender a 0 y delta Y tender a 0, delta X y delta Y se vuelven de X y de Y. Ahora bien, todavía no hemos terminado porque ahí solo integramos un cuadradito. Pero ¿qué tal si mi curva es mucho más compleja que un cuadradito y mucho más grande? Ok, entonces lo que vamos a hacer es recordar que si yo tengo una curva, yo puedo formarla a partir de cuadraditos, ¿verdad? La superficie adentro yo la puedo formar a partir de cuadraditos. Y eso es muy útil porque vean que para este cuadradito, ¿verdad? Vean que todos los cuadraditos se integran en esta dirección, ¿verdad? Como lo hicimos en la parte anterior. Noten que este cuadradito para este borde va hacia arriba, pero para este cuadradito en este borde va hacia abajo. Por lo tanto, existe una cancelación de absolutamente todas las integrales de línea que hay por dentro, dejando solo las de afuera intactas, ¿verdad? Este borde verde, podemos ver aquí, estos dos se van a cancelar, estos dos se van a cancelar y estos dos se van a cancelar, pero este no tiene nadie que lo cancele. Entonces, los bordes son los únicos que quedan. Vamos a representar eso con una sumatoria, ¿verdad? Vamos a sumar las integrales de todos los cuadritos, pero ya vimos que la integral de un cuadrito se puede aproximar como esta derivada por el área del cuadrito. Si tenemos una sumatoria de algo multiplicado por algo muy pequeñito y es una sumatoria infinita, eso se vuelve una integral, ¿verdad? Según sumas de Riemann. Y tenemos que esta integral alrededor de todo el borde se puede representar como esta derivada por la integral de área. Si repetimos ese proceso con el plano XZ y el plano YZ, podemos ver que vamos a tener aquí tres integrales, ¿verdad? Cada una sobre la proyección de la curva total en cada plano, ¿verdad? ¿Qué significa la proyección? Bueno, pues si yo tengo una curva, que es, por ejemplo, un ejemplo muy útil es la espiral, ¿verdad? ¿Ok? Si yo tengo una curva espiral, la proyección en el plano de esa curva espiral va a ser un círculo, ¿no? Entonces, esta proyección no representa toda la información que tiene la curva. Pero cuando yo sumo la proyección sobre XY, la proyección sobre YZ y la proyección sobre ZX, yo obtengo la curva completa. Entonces podemos llegar a que la integral sobre una curva cualquiera puede ser representada como estas tres derivadas multiplicadas por estas áreas. Muy bien. Y si definimos esas derivadas como el producto cruz del operador diferencial vectorial Nabla por el vector, ¿verdad? Podemos revisar rápidamente si hacemos el producto cruz que nos dan los tres términos que aparecían. Y podemos escribir de manera compacta el resultado de esta manera y ese es el teorema de Stokes. Pero por ahora esta será la versión del teorema de Stokes que manejaremos. También se le llama el teorema del rotacional. Esa derivada que vimos en la parte anterior la vamos a llamar rotacional y va a definirse gracias al teorema de Stokes como la circulación. Noten que esta es una integral de línea que rodea una superficie del vector por unidad de área. Está dividido entre el área. ¿Okay? Esa es la definición del rotacional.
Sin embargo, una forma más rápida de calcularlo es esta que tenemos aquí con el determinante, ¿verdad? ¿Cuál si fuera un producto cruz? Y estos símbolos, ¿verdad? Van a representar las derivadas parciales. Es de una forma más rápida de escribirlo. Una notación un poco más compacta. Ahora bien, también se puede escribir con índices, ¿verdad? Y sería prácticamente como el producto cruz, ¿no? Nada más que aquí en lugar de un vector va a haber un operador de derivada parcial. Ahora hay que tener mucho cuidado porque vean que ahora ahora hay tres tipos de componentes. Hay componentes que van a ser constantes, como por ejemplo el símbolo de Levi-Civita, el símbolo de Kronecker y también algún vector que sea constante. Van a haber también derivadas ahora, que hay que tener cuidado. Y van a haber funciones. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque las derivadas actúan sobre funciones. Las constantes pueden salir de las derivadas, pero las funciones deben primero ser derivadas para poder funcionar. Recuerden que las derivadas necesitan algo que derivar, entonces necesitan tener una función enfrente, ¿verdad? Por lo tanto, usualmente el orden va a ser constantes enfrente, derivadas en el medio y funciones, ¿verdad? Ese sería un buen orden para manejar las cosas y no generarse muchos problemas eventualmente. También, como existe el rotacional, existen campos irrotacionales, que significa que un campo vectorial cuyo rotacional es cero se le llama un campo irrotacional. Eso tiene dos implicaciones. Recuerden que el rotacional simboliza la circulación por unidad de área. Si la circulación por unidad de área es cero, pues la circulación es cero también. O la otra situación que simboliza es que un campo sea irrotacional es que ese campo puede ser escrito como el gradiente de una función. Podemos ver que esto funciona porque el rotacional de un gradiente va a ser cero. Y aquí está la demostración con índices, ¿verdad? Primero cambiamos este producto de afuera por el Levi-Civita y después este gradiente. Recuerden que los gradientes son vectores. Buscamos cuáles son sus componentes y para eso tenemos aquí sacamos una segunda derivada. Pero aquí tenemos un pequeño problema, que es que esto me va a dar cuando j, digamos, por ejemplo, si i vale 1, j vale 2 y k vale 3, esto me va a dar positivo y aquí va a ser la derivada respecto a 2 y la derivada respecto a 3 de phi. Pero cuando yo lo hago al revés, 1, 3, 2, esto me va a dar negativo, esto me va a dar la derivada de 3 y esto me va a dar la derivada de 2. Ahora bien, las derivadas parciales conmutan en la mayoría de los casos. En la física casi siempre se puede asumir que conmutan, solo casos muy extraños que no. Pero podemos ver que esos términos se van a cancelar y pues me va a dar un total de 0. Por lo tanto, todo campo irrotacional puede ser escrito como un gradiente y todo gradiente va a ser un campo irrotacional. Ahora veremos otro tipo de integral que sería la integral de volumen. Esta integral recibe un escalar y se integra sobre un volumen. Usualmente este escalar va a ser una densidad de algún tipo y cuando yo estoy integrando sobre el volumen, yo estoy averiguando cuánto hay encerrado en ese volumen. Por ejemplo, si fuera una densidad de masa, si yo integro sobre un volumen, pues voy a averiguar cuánta masa hay encerrada en ese volumen, por dar un ejemplo. Otra situación muy importante es que si yo hago la integral de volumen y lo divido entre el volumen, eso me va a dar la densidad promedio en la región del volumen que yo estoy integrando. Hay un teorema integral llamado el teorema de la divergencia que se relaciona con las integrales de volumen y con las integrales de superficie. Lo que vamos a hacer es, para este volumen lo vamos a encerrar en esta superficie y vamos a hacer la integral de superficie para todo este volumen. Para eso tenemos que dividirlo en sus componentes, ¿verdad? El componente en X va a ir con el área que está relacionada con Y y con Z, ¿verdad? Para el componente BY, el área perpendicular a Y sería de X de Z y para BZ el área perpendicular a Z es de X de Y. Vamos a enfocarnos en el caso Z, ¿verdad? El caso de BZ, solo para ver el patrón y después lo generalizamos para las otras dos coordenadas. Podemos ver que tenemos una superficie aquí enfrente y una superficie aquí afuera. El vector normal bien puede ir hacia adentro y hacia afuera, pero usualmente se toma la convención de que vaya hacia afuera del volumen. Y en este caso vamos a tener dos superficies, ¿verdad? La superficie 1 y la superficie 2, en las cuales los vectores que van hacia afuera, ¿verdad? Uno va hacia z positivo y el otro va hacia z negativo. Y eso yo lo considero aquí en los signos, ¿verdad? Vean que este es positivo y este que tengo aquí tiene un menos enfrente, es negativo. Vamos a aproximar la integral con el valor en el punto medio, ¿verdad? El valor en el punto medio de esta superficie es aquí, que va a estar en x, y, ¿verdad?
si este punto morado en el centro, sus coordenadas son x, y, z, y va a estar en z más delta z medios, ¿verdad? Porque avanza delta z medios hacia la dirección z positivo. El que va negativo, pues va a ser similar, solo que va a ser aquí negativo. Y de nuevo, yo agrupo esto como si yo fuera a hacer una derivada. Y me queda la derivada parcial del componente z respecto a z por el volumen de la cajita. De manera análoga vamos a tener la derivada de x respecto a x, la derivada de y respecto a y y la derivada de z respecto a z multiplicados por el volumen. Cuando yo aplico eso, recuerden que todo volumen yo lo puedo representar como la suma de un montón de volúmenes de cajitas pequeñitas. Y vean que los vectores normales a las superficies se cancelan entre ellos. Por ejemplo, para este cuadrito, el vector de la cara de arriba va hacia arriba. Pero este cuadrito que está justamente arriba, su vector normal a su superficie, en la cara de abajo, que es la que se conecta con el cubito, con el primer cubito, pues va hacia abajo y se cancelan. De igual manera aquí, de igual manera todos los cubitos excepto los que están en la superficie. Por lo tanto yo puedo sumar todas las integrales de superficie y nada más considerar la superficie exterior. Pues por dentro yo solo voy a sumar estas derivadas por el volumen. Y esta suma de cosas tan pequeñitas pues me va a dar una integral y este sería el teorema de la divergencia. Vamos a escribir estas derivadas como es el producto punto, ¿verdad? De nabla con el vector y pues logramos finalmente el teorema de la divergencia. A esta derivada que usamos en la parte anterior le vamos a llamar divergencia y su definición, gracias al teorema de la divergencia, es el flujo que sale de un volumen específico entre el volumen cuando el volumen tiende a cero. ¿Ok? Esta es la forma formal de hacerlo, pero una forma más rápida de hacerlo, ¿verdad? En coordenadas cartesianas funciona, es nada más hacer las derivadas parciales respecto a su componente, ¿verdad? Por ejemplo, si es el componente de x es respecto a x, y sumarlas, y esta sería la divergencia. Se puede ver como un producto punto del operador nabla con el vector. Y de hecho, cuando uno lo escribe en índices, se escribe similar a un producto punto. Ahora bien, hemos visto tres diferentes formas de usar nabla, que era cuando se lo aplicamos a un escalar directamente obtenemos el gradiente, cuando se lo aplicamos a un vector en producto cruz obtenemos el rotacional y cuando se lo aplicamos a un vector como si fuera un producto punto obtenemos una divergencia. Noten que cuando se lo aplicamos a un escalar, ¿verdad? Nos da un vector. Noten que en el caso del rotacional necesitamos comenzar de un vector y nuestro resultado será un vector. Y en el caso de la divergencia necesitamos comenzar con un vector y nuestro resultado va a ser un escalar. Existen algunos campos vectoriales, ¿verdad? O funciones vectoriales que su divergencia es cero. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que el flujo neto es cero. Podemos ver un ejemplo. Algunos campos vectoriales van a ser de esta forma, ¿verdad? Evidentemente hay un campo saliendo, ¿verdad? Si yo escojo esto como mi volumen, vemos que todo está saliendo. Esto sería un campo cuya divergencia no es cero, pero podemos también tener un campo en el cual tenemos esto. En dado caso, si hacemos un volumen aquí, podemos ver que todo lo que entra sale. Entonces, aunque hay flujo, su flujo neto es cero. Y eso es lo que significa un campo solenoidal. Otro detalle importante es que un campo solenoidal puede ser escrito como el rotacional de otro vector para algún vector A que no es único. Existen infinitos vectores A que me pueden dar el mismo B. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo llego y digo que A es igual a A' más un gradiente, ¿verdad? Cuando yo tengo el rotacional, pues esto va a ser el rotacional de este vector, todo bien. Pero el rotacional de este gradiente me va a dar 0. Esto sería como la constante de integración, ¿verdad? Cuando uno deriva, cuando uno integra tiene que agregar una constante de integración porque las derivadas matan todas las constantes. Esto es similar, los rotacionales matan todos los gradientes, entonces cualquier gradiente que yo agregue aquí no me va a afectar el resultado final. O sea, me va a dar un mismo B, aunque A y A' sean completamente diferentes. Para demostrar esto, podemos usar índices. Vamos a hacer la divergencia del rotacional. Primero abrimos la divergencia y luego abrimos el rotacional con el Levi-Civita. Recuerden que el Levi-Civita es una constante, entonces sale de la derivada y me queda el Levi-Civita de dos derivadas y un componente, ¿verdad?
Pero podemos ver en el mismo caso anterior que esto va a ser cero, ¿verdad? Porque van a dar un término positivo con un par de derivadas y va a dar otro término negativo con ese mismo par de derivadas que se van a cancelar al final. Podemos seguir aplicando derivadas sobre las derivadas que ya hemos estudiado, ¿verdad? Ya estudiamos el gradiente, ya estudiamos el rotacional y ya estudiamos la divergencia. Como el gradiente es un vector, yo le puedo aplicar el rotacional y le puedo aplicar la divergencia. Si le aplico el rotacional, obtenemos la condición irrotacional porque recuerden que el rotacional de un gradiente es cero. Y si yo le aplico la divergencia, obtenemos un operador diferencial de segundo orden llamado el laplaciano escalar, ¿verdad? Que este laplaciano escalar se utiliza mucho en electrostática y escrito en cartesiana se puede resolver de esta manera sencilla. Luego, tenemos el rotacional. Al rotacional, por ser un vector, le podemos aplicar otra vez un rotacional o le podemos aplicar la divergencia. Recordemos que la divergencia de un rotacional es cero por la condición solenoidal. Entonces solo me queda el rotacional del rotacional, que si yo lo descompongo me puede dar el gradiente de la divergencia menos el laplaciano vectorial del vector con el que yo comencé. El laplaciano vectorial es diferente al laplaciano escalar, pero en cartesianas se ven iguales. Entonces, básicamente es nada más aplicar el laplaciano escalar a cada uno de los componentes. Pero más adelante vamos a ver que en otros sistemas de coordenadas son muy diferentes. Y finalmente la divergencia es un escalar, entonces solo podemos aplicarle el gradiente. Entonces tenemos el gradiente de la divergencia, que ya lo vimos aparecer aquí, ¿verdad? En el rotacional del rotacional. Y pues no tiene ningún nombre en específico, nada más es el gradiente de la divergencia. También existen reglas del producto. Si yo tengo, ¿verdad? Por ejemplo aquí, esto es un escalar, ¿verdad? Lo que está subrayado en azul son escalares, lo que está subrayado en naranja son vectores. El gradiente de este escalar, ¿verdad? Esta es la regla del producto. Luego aquí tenemos la divergencia de un escalar por un vector, ¿verdad? Un escalar por un vector da un vector, por lo tanto, la divergencia sí se puede aplicar porque todo esto en conjunto es un vector y me va a dar esta regla del producto. ¿Ok? Luego tenemos el rotacional de un escalar por un vector y esta es su respectiva regla del producto. Ahora brincamos a productos de vectores. Tenemos la divergencia del producto cruz de dos vectores y esta es su identidad. Tenemos el rotacional del producto cruz de dos vectores y vean que aquí hay cuatro términos, ¿verdad? ¿Por qué hay cuatro términos? Porque la derivada me genera dos términos y el producto cruz me genera otros dos términos. Por lo tanto, aquí quedan cuatro al final. Y aquí vamos a tener el gradiente del producto punto. Recuerden que el producto punto es un escalar, entonces le puedo aplicar el gradiente y me da esta identidad que es interesante. Para concluir, vamos a exponer el método de los teoremas integrales modificados con el vector arbitrario y la regla del cociente. Esto es mejor exponerlo con un ejemplo. Entonces vamos a comenzar desde el teorema de la divergencia y el primer paso es, si yo quiero modificarlo, yo necesito escribir B como algo diferente. Entonces voy a escribir B como phi por C, siendo C un vector constante arbitrario y phi una función escalar. Ahora, cada parte de este vector es importante. Que sea arbitrario, lo vamos a ver porque es importante más adelante, y que sea constante nos facilita un montón la vida. Ahora, cuando tenemos eso, necesitamos, bueno, lo sustituimos y necesitamos simplificarlo. ¿Cómo lo vamos a simplificar? Con las reglas del producto que vimos en las partes anteriores. Aquí, por ejemplo, esta no necesita simplificación, pero si yo uso una regla del producto y me queda al final esto cuando ya lo simplifico. Cuando ya lo tengo simplificado, saco el vector c, ¿verdad? El vector constante, por eso es que necesitamos que sea constante para que salga de la integral. Se puede hacer con un vector que no sea constante, pero complica mucho el análisis. Y bueno, el tercer paso, ¿verdad? Es sacar a c de la integral. Y se ordena la ecuación de manera que quede igualada a 0, ¿verdad? Que quede c punto y esto que tenemos aquí igual a 0. Cuando ya tenemos esto igualado a 0, invocamos la regla del cociente. ¿Qué me dice la regla del cociente? Bueno, si yo tengo dos números reales, ¿verdad? A por b igual a 0, eso lo que significa es que ya sea a o ya sea b o a y b simultáneamente son iguales a 0. Eso es lo que dice la regla del cociente. Si yo tengo vectores, yo puedo tener a punto b igual a 0 y eso puede significar varias cosas. Puede significar que a es el vector 0.
puede significar que B es el vector 0, puede significar que A y B son el vector 0, ambos. O puede significar que A y B son perpendiculares. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo esto, ¿verdad? Recuerden que todo esto que está en paréntesis es un vector. Entonces, cuando yo hago con la regla del cociente, yo digo, ya sea C o ya sea esto son iguales a 0. Pero yo sé que C no puede ser igual a 0 porque es un vector arbitrario y 0 es un vector específico, ¿verdad? Arbitrario es que yo puedo escoger cualquier vector que exista como C y se tiene que mantener esta igualdad. Por lo tanto, tampoco puede ser que esto es perpendicular a esto, porque yo puedo escoger absolutamente cualquier dirección. ¿Qué significa? Que esto es igual a 0, esto que tenemos aquí. Y como esto que tenemos aquí es igual a 0, ¿verdad? Yo lo puedo reescribir así. Y acomodando la ecuación, obtenemos un nuevo teorema integral. Vean que no es ni el teorema de la divergencia ni el teorema de Stokes, es un teorema nuevo que se basa del método del vector arbitrario y de la regla del cociente. Existen más teoremas integrales, ¿verdad? Yo puedo comenzar desde el teorema de la divergencia. Vean que mi teorema integral, ¿verdad? Proviene de un producto punto. Aquí yo lo que estoy diciendo es que tal si B es un producto de un escalar por un vector. Me da este teorema que es el producto de un escalar por un vector. Vector por un escalar, ¿verdad? ¿Y qué tal si yo más bien digo? ¿Qué tal si más bien yo quiero que lo que haya adentro sea un producto cruz? Entonces yo propongo que B es un vector P cruz C. C sigue siendo el mismo vector arbitrario constante. Y pues me va a dar esta identidad con productos cruces en el teorema. De nuevo, el mismo razonamiento. Aquí tenemos un producto punto para comenzar en el teorema de Stokes. ¿Qué tal si yo quiero un producto de un escalar por un vector? Pues cambio A por el producto de un escalar por un vector y me da el teorema de un escalar por un vector, ¿verdad? Sin embargo, noten aquí, ¿verdad? Que el teorema de Stokes hace que siempre haya un producto cruz en alguna parte y vean que aquí de hecho hace que haya dos productos cruces, ¿verdad? Entonces, esos son varios teoremas integrales que se pueden obtener a partir de los iniciales, ¿verdad? El teorema de la divergencia y el teorema de Stokes.